situación de descomposición social, económica, política, cultural, y qué es lo que nos ha llevado a esto. Y para tal efecto voy a hacer la lectura de unas palabras que pronunció el que fue ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una entrevista que le hice recientemente. Lo he transcrito a texto porque sus palabras eran referenciales. Decía lo siguiente: yo tuve el honor y la gracia de estar en varias ocasiones, siendo ya Papa Emérito Benedicto XVI, en el Mater Ecclesiae, en los jardines vaticanos donde residía. Tengo muy grabada en mi mente un largo encuentro de 55 minutos el miércoles 17 de junio de 2015, en un momento determinado en el que le dije: Santidad, conoce a España y quiere a España. Por favor, rece por España, que nos hace mucha falta. Y Benedicto XVI, como si entrara un poco en éxtasis, dijo: el diablo quiere destruir a España. Odia a España porque conoce la misión histórica de España al servicio de la Iglesia de Jesucristo. Por eso, porque el diablo odia a España y la quiere destruir. Y continuó: les voy a decir las herramientas con las que van a derrotarle al diablo y no destruir a España. Las armas con las que derrotaríamos al diablo, dijo, serían por este orden: la humildad, la preguera, es decir, la oración, la suficiencia, es decir, el sufrimiento, y dijo también: y como en el Evangelio del próximo domingo, tenga confianza en el momento oportuno, el Señor actuará. El diablo no destruirá España. Es decir, esto que dijo Jorge en esta entrevista fueron palabras de Benedicto XVI. España es un objetivo prioritario a Satanás. La influencia, precisamente, el efecto espejo que tiene España, lo dijo San Juan Pablo el día de que se despidió de España tras la última visita, la visita del 3 y 4 de mayo del 2003, que anunció a 5 santos españoles en la Plaza del Colón de Madrid. Dijo: España, tierra de María, España, tierra evangelizada, tierra evangelizadora. Esta es tu misión, esta es la misión de España, y por eso ataca de manera, digámoslo, por tierra, mar y aire, mañana, tarde y noche, como puede y donde puede, a España. Pues bien, después de estas palabras del que fue ministro de Interior con Rajoy, salidas del corazón y a calzón quitado, valga la expresión, yo he estado reflexionando. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España durante estos tiempos últimos para estar como estamos? Es que Satán, el diablo, ha ocupado nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras estructuras sociales y culturales, políticas, económicas, para llevarnos a un desastre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos en un cenagal, en una cloaca? Valencia es un claro ejemplo de lo que nos está ocurriendo. Una llamada dana, una gota fría. Vamos a pensar que es un efecto climático y no otra cosa distinta, como parece que hay algunas mentes que manifiestan alguna sospecha al efecto, pero lo cierto es que hubo un desembalse de agua, una imprevisión absoluta de los efectos de ese desalojo de agua de las presas, unidas a la lluvia recogida de forma torrencial, y se dejó a la gente al albur de sus posibilidades, o sea, ninguna posibilidad de salvarse aquellos a los que les sorprendió la ola.
y los que pudieron se pusieron a salvo, pero con gran dificultad y algunos al borde de la desesperación. Daños múltiples. Y ante ese estado de situación hemos observado con perplejidad la indiferencia, la falta de conturbación, la falta de empatía de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué les han dejado tirados, abandonados a nuestros compatriotas de Valencia? Abandonados y tirados, sí. Abandonados y dejados a su suerte, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado por sus almas, por sus corazones, por su falta de sensibilidad, por su psicopatología? Esas personas que tienen un trastorno emocional, psíquico, una falta de formación humanística, una falta de sentido de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? No es una cosa que nos perturbe el alma a esta sociedad hasta llevarnos a pensar ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanta corrupción? Ningún sentido cívico de la vida por parte de los políticos y de nuestras sociedades. Y cuando hablo de sociedades hablo en términos generales, porque afortunadamente en Valencia se ha demostrado que hay una parte de la sociedad empática, humanista, centrada en la ayuda a los demás. Hay salvación, hay posibilidades de salir de esto, de esta turbia situación. ¿Por qué hay descomposición económica y social en España? ¿Por qué hay tan poco sustrato de valores, de la responsabilidad colectiva con una patria común? Tanta sustitución demográfica. ¿Por qué quieren quitarnos del medio y sustituirnos por otros que no son como nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué la desnaturalización constante de nuestro hecho antropológico, colectivo, común y creador, por Dios, de este ser humano que hasta ahora éramos los españoles, repletos de sentido de colectividad? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estas ideologías sustitutorias de nuestro etos antropológico y cultural, de nuestro legado histórico, antropológico, axiológico? ¿Por qué este adoctrinamiento bestial de nuestros niños y jóvenes? Un adoctrinamiento político, ideológico, bestial, brutal, hasta privarles de su lengua natural, que es la materna. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de nuestra descomposición? Es la pregunta subsiguiente. Pues vamos a esta cuestión. Hemos perdido las referencias fundamentales de nuestro sentido de pertenencia, de nuestro etos, de nuestro significado antropológico, ontológico y cultural, nuestro origen, de nuestra estirpe, nuestro desarrollo y nuestra responsabilidad con nuestros antepasados, con lo que nos han transmitido y nos han legado, con esta civilización que creó un hecho glorioso en América durante casi 3 siglos, hasta que llegaron las ideas que descompusieron ese fenómeno antropológico común, ese nivel de conciencia, de fundamentación en los valores tradicionales de nuestras conductas, pueden salvarnos de este marasmo. Voy a leer unos textos de Ramiro de Maeztu, una persona que para mí es referencial, porque él pasó el mismo proceso que yo estoy
transcurriendo ya en el ocaso de mi vida. En un libro que se llama El pensador de la hispanidad, Ramiro de Maeztu, el que fue asesinado en las checas malditas que asesinaban a la gente simplemente por pensar, en el 36, en ese octubre del 36, de donde fue arrebatado de su domicilio y como Calvo Sotelo eliminado, este hombre referencial decía: aún más extraño que deba yo a Nietzsche mi alejamiento de los utopistas y mi convicción de que es preciso para que los hombres se perfeccionen que se sientan de nuevo pecadores, como los siglos de más fe. Esta consecuencia de las doctrinas de Nietzsche me ha llamado tanto la atención como su odio al cristianismo y su concepción del superhombre, pero creo que andando el tiempo será Nietzsche considerado como uno de los precursores del retorno de los intelectuales a la Iglesia, y merecerá este honor por haber sido el pensador moderno que con más elocuencia ha enseñado a las gentes a desconfiar de sí mismas. Yo había leído a Nietzsche por patriotismo. La flojedad que sentí en mí y en torno mío durante los años de las guerras coloniales, terminadas en 1898, con la agresión de los Estados Unidos, que a su prestigio de potencia invencible unió la aureola de nación liberadora de pueblos oprimidos, me hizo sentir la necesidad de hombres superiores a los que teníamos. Hombres superiores. Lo que España necesitaba es lo mismo que Nietzsche había predicado. Os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe superarse. ¿Qué habéis hecho, pues, para superarle? Y luego añadía algo bello que fundamentaba lo que en el momento trágico de su muerte manifestó a sus asesinos, diciéndoles: vosotros no sabéis por qué me matáis, yo sí lo sé. Decía: así hemos vuelto a España, que fue nuestro punto de partida. Al fin de todo ello me encuentro con que mi patria perdió su camino cuando empezó a apartarse de la Iglesia, y no puede encontrarlo como no se decida de nuevo a identificarse con ella en lo posible. Es mucha verdad que en los siglos de la Contrarreforma sacrificó sus fuerzas a la Iglesia, pero esa es su gloria y no su decadencia. Dios paga como por uno a quien le sirve. Ya me había dado por haberlo servido el imperio más grande de la tierra, y si lo perdimos a los 50 años de habernos abandonado a los ideales de la enciclopedia, debemos inducir que la verdadera causa de la pérdida fue el haber dejado de ser, en hechos y en verdad, una monarquía católica, para trocarnos en un estado territorial y secular con otros estados europeos. Algunas veces, en el curso de mi vida, sobre todo en los años de mi residencia en el extranjero, me ha salvado el escrúpulo de no hacer por España todo lo que podía. Y ha sido este reparo el que me ha hecho volver a mi patria, cuando tenía cierto nombre fuera de sus fronteras. Ahora tengo a menudo el remordimiento de no dedicar a la religión buena parte del tiempo y del pensamiento que pongo en las cosas de mi patria. Lo que me consuela es haber hecho la experiencia de la profunda coincidencia que une la causa de España y la de la religión católica. He sido el amor a España y la constante obsesión con el problema de su caída lo que me ha llevado a buscar en su fe religiosa las raíces
de su antigua grandeza. Y a su vez el descubrimiento de que con esa fe, era razonable y aceptable, y no sólo compatible con la cultura y el progreso, sino su condición y su mejor estímulo. Lo que me ha hecho a mí, decía él, y a mí también, más católico y aumentado la influencia para el mejor servicio de mi patria. Pues ahí estamos. Sí, la vuelta a nuestras creencias religiosas basada en el amor al prójimo y en el bien, la entrega a los demás, porque pertenece a la misma estirpe y familia de todos nosotros, puede dar sentido a nuestra existencia y puede recuperarnos de esta hecatombe, de este marasmo en el que nos encontramos, de este caos político y social. La valoración de esa bendita frase que desgraciadamente se ha revelado en la sensibilidad colectiva de que el pueblo salva al pueblo, puede hacernos recuperar el sentido humanitario de lo que somos y salvarnos de la autodestrucción y salvarnos del suicidio que está proliferando con demasiada frecuencia en almas desposeídas de su raíz sentido de vida y por tanto personas que tenemos un sentido y un proyecto común, un horizonte común, un destino común. Tenemos el deber de sajar el furúnculo que es esta mugre que nos rodea en las instituciones y sanearlas para que la gangrena no siga extendiéndose en la estructura social. O eso o la desaparición como cuerpo social, o ellos o nosotros. O ellos, digo bien y afirmo y subrayo, o nosotros. O su conversión, que también puede ser. Vamos a intentarlo, al menos, ¿verdad?